Eskerrik asko, Pilar, pasada bat. Hirugarren lekuan lehera cuidado, daukagu, eta honetan ikasle eta guzti. Irakaslea eta ikasle eta guzti. Y me acompañan dos de las alumnas que han tomado parte en el proyecto que hemos hecho durante este curso, durante 2 meses de este curso, Ananda Artórica y Ley Universo. Nuestro proyecto es un proyecto muy sencillo. Después de ver la experiencia que has presentado, pues bueno, lo nuestro es nosotros hablamos y dialogamos en la red. ¿De acuerdo? La base era partir de un libro. La excusa ha sido leer la novela que solemos tener en el programa y decidimos qué queremos que hagan los alumnos sobre el libro de lectura, pues comentar el libro de lectura. No decir me gusta, no me gusta, el autor ha nacido en tal pueblo, los personajes son estos, el argumento acaba aquí, sino que nosotros lo que queríamos era que ellos leyeran y que escribieran lo que leyeran y que lo que ellos escribían fuera contestado por otros alumnos. Y ese ha sido el proyecto. Y el proyecto se ha llevado a cabo en 2 meses. El éxito entre los alumnos, que les ha encantado, pues ha sido bastante evidente. Ha sido evidente el éxito entre los profesores que hemos participado y, bueno, sin duda alguna lo vamos a repetir con cualquier otra excusa, porque la excusa ha sido el libro de lectura, pero como vais a ver, esto se puede hacer con cualquier actividad. Tal y como reza un poco el lema de... Bueno, simplemente para que veáis, aprender sin fronteras. Pues nosotros lo que queríamos era sacar la lengua del aula, romper un poco el muro del aula, ¿de acuerdo? Entonces, encaja muy bien en lo que es el lema de Ikasbloga de este año. Nuestro proyecto participamos 3 centros: el Instituto de Secundaria de Plencia, el Instituto de Ortuella, bueno, una aula del Instituto de Ortuella, y el aula de la experiencia de IVA, que son alumnos adultos. Entonces nosotros lo que queríamos era que ellos hablaran entre diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues surgió un poco, pues entre las miles de conversaciones que tenemos los profesores por todos los sitios, pues siempre se dan casualidades y anécdotas y decimos, entramos en este proyecto, vamos a diseñar algo para que nuestros alumnos hablen entre sí. En total han participado 44 alumnos. En el caso de Plencia hemos participado Marta, que es otra profesora del instituto. En el caso, y los alumnos que han participado son voluntarios, ¿de acuerdo? Nosotros teníamos en total 60 alumnos, Pacho en su aula tenía 14, 13 de ellos repetidores, y los alumnos de IVA también eran sobre 9. Entonces era un tipo de proyecto pues, que no sabíamos por dónde iba a salir, pero sabíamos que iba a ser muy diverso y que el contexto social de ellos y la diferencia de realidades iba a provocar un diálogo bastante rico. Juntamos 3 generaciones de alumnos. En realidad el proyecto es Leer a tu lado, un proyecto intergeneracional de lectura y escritura. Entre los adolescentes están los alumnos de tercero de la ESO, entre los adultos están los del aula de la experiencia, que tienen entre 60 y 70 años, es gente jubilada que acude voluntariamente a las aulas 2 veces por semana, y luego nos faltaba algún adulto para completar los grupos, y bueno, amigos de nuestra edad, entre 40 y 50 años, pues también participaron. Detrás estamos los profesores, pues Marta, Pacho y yo, que somos de lengua, y la responsable del aula de la experiencia. Nuestra labor como profesores ha sido simplemente coordinar mediante pues bueno,
alguna reunión presencial, que de hecho entre nosotros casi tampoco nos conocíamos, algunos de ellos no se conocían, y bueno, hacer un poco el calendario de qué leemos y qué les proponemos para leer. La excusa, como decíamos, era una novela, era la actividad de leer El silencio se mueve, y para ello pues bueno, utilizamos una red social que ya está aprobada en educación, es la red social Edmodo. Y es la única, en principio, la única tecnología, la única herramienta que tiene este proyecto, porque nosotros lo que queríamos era que los alumnos escribieran y que leyeran el libro, cosa que normalmente, pues cuando les mandas un libro de lectura, acuden al rincón del vago, copian el resumen y nada más. Y aquí hemos comprobado que todos los alumnos que han participado, prácticamente todos se han leído el libro, se lo han leído de muy buena manera. Los objetivos, por lo que decía, superamos el muro del aula. Muchas veces los profesores de lengua decimos ¿qué hacemos inventando contextos para que los alumnos reproduzcan situaciones reales de comunicación? Pues la situación real de comunicación es que ellos utilizan las redes sociales y que ellos hablan de las redes sociales. Queríamos romper la barrera de hablar siempre entre iguales, que soy aquí Maricruz, pregunto, ellos me contestan, ellos me conocen, ellos saben lo que yo digo, entre ellos también se conocen, y el idear esa forma de conversar con gente que no conocían, que por cierto a ellos les pareció la cosa más maravillosa del proyecto, o sea, hablar con desconocidos les encantó, y eso fue lo que, por ejemplo, ya son voluntarias, todas levantaban la mano para participar, todas y todos, ¿de acuerdo? Y la novela, claro, ya no era la novela infantil que ellos elegían, la novela, bueno, de tema más o menos adolescente, va de botellón y tiene problemas, no, la novela que elegimos es El silencio se mueve. ¿Verdad, Irene? ¿Nos cuentas algo, Ananda, sobre la novela? La novela tiene 445 páginas, como ya parece, pero muchas eran un cómic, y aparte la mayoría tenía dibujos que tenían mucho que ver con el libro. Y luego dentro aparecen unas páginas web que te enviaban que tenían un link, que ahí había otros cómics que no tenían mucho que ver con el libro, pero fue muy interesante. Luego aparte te entraban ganas de leer el libro porque al final íbamos a estar con el escritor y era como de mala educación ir a el escritor. Bueno, este libro, como dice Amanda, las dos son muy grandes lectoras, pero lo que os he dicho, todos se leyeron el libro. No hizo falta hacer examen de lectura, todos sabían perfectamente de lo que se hablaba y no hubo ningún problema. La plataforma que hemos utilizado es Edmodo. Entre los profesores, porque yo sí que llevo varios años con las nuevas tecnologías y bueno, no me dan mucho miedo, pero entre los que participábamos primero estaban alumnos adultos, que son los del aula de la experiencia, que tenían 60 años y que nunca se habían sentado delante de un ordenador, ni sabían lo que era una red social, ni sabían lo que era un muro, ni nada de esto. Estaba mi compañera Marta, que tampoco, por circunstancias personales, no había entrado en el aula durante varios años, pero esto lo hemos realizado de una forma muy, muy sencilla. La plataforma Edmodo es muy parecida, la interfaz que tiene es muy parecida al Facebook, la forma de gestionarla es muy sencilla, los profesores o el profesor se da de alta, da su correo electrónico y a partir de ahí le llegan las claves para dárselas a los alumnos. Los alumnos no se tienen que registrar para nada, simplemente nosotros les facilitamos las contraseñas que ellos cambian. Aquí tenéis la guía que tiene todos los detalles para entrar en Edmodo, y aquí pues un documento que pongo ahí primeras indicaciones y últimas. O sea, nosotros nos coordinábamos, yo con ellos eran voluntarios, no hacía falta absolutamente decirles nada de cómo funcionaba Edmodo. Nosotros les dábamos la contraseña, ellos entraban y ellos veían muy bien cuál era la organización de la plataforma. Bueno, en la organización pues decíamos que formaban parte tres centros, con lo cual formamos tríos. La primera persona era la persona adulta, el segundo era un alumno de Ortuella y el tercero era un alumno de Plencia. Ocasionalmente había dos alumnos porque, claro, nosotros lo que queríamos era que ellos conversaran. Entonces vimos que en algún momento alguno pues no tomaba parte, bien porque estaba enfermo, bien porque pues era más alegre. Sobre todo ha habido dos abandonos entre los mayores. A los mayores han sido las personas que más al principio, y luego los que han seguido no han tenido ningún problema. Entre los adultos también hay algunos independientes que eran nuestros amigos.
y los alumnos de Plencia han sido voluntarios. Si veis ahí un poco la organización, esto es una de las laterales de la plataforma Edmodo. El profesor veía todos los grupos, Alberto y el Aitor. Los alumnos, cuando entran con su clave, solamente ven las conversaciones de su grupo y el profesor desde atrás o desde arriba puede ir controlando todas las conversaciones. Nosotros nos identificamos en la plataforma como Hilo de Voz, que era uno de los personajes del libro. Solamente intervenimos por primera vez el día 18 de enero para dar la bienvenida y decirles, os animamos a que participéis, y lo hacemos por última vez el 26 de marzo, ya cuando han pasado los 2 meses de lectura, para que ellos se despidan. En total hemos intervenido 5 veces, para decirles que hay semana de carnavales y que tenéis un documento para dar la valoración. No ha hecho falta que nosotros les dijéramos nada, ellos han sido capaces de moverse sin ningún problema. Era un libro de lectura, entonces en la lectura lo utilizábamos como una excusa para que ellos hablaran. Nosotros semanalmente en la biblioteca de Edmodo les poníamos un documento descargable, un documento de Word, y les decíamos, en estos capítulos podéis hablar. Podían hablar sobre temas literarios, pues quién era el autor, pues bien sobre Neruda que aparecía en el libro, sobre diferentes autores. Les poníamos también sugerencias de participación, pues sobre temas personales. Les decíamos que hicieran también algún trabajo de investigación sobre, pues el libro habla sobre la guerra civil, sobre la memoria histórica, pues bueno, que ellos rastrearan un poco por la red y pusieran esa información, y entre ellos lo comentaban. Nosotros siempre proponíamos el tema y ellos lo que hacían era, pues he encontrado esto, pues me parece mal. Entonces era una continua conversación. Desde la plataforma Edmodo se puede ver la participación de cada alumno, aparece el número de publicaciones y de respuesta y es muy fácil visualizarlo. Nosotros no estábamos por detrás para decir tenéis que hablar, ellos desde casa hablaban y no hacíamos nada. Ahí veis un poco el resumen de las participaciones. Pues bueno, sí que es verdad, pues en este grupo Arantxa, Dani, Ananda y Laia, pues veíamos que Arantxa no participaba y fue un momento que decidimos que entrara otro participante. Pero hay personas que han entrado 41 veces, 42, 27, entonces la participación ha sido bastante alta. En Edmodo nosotros podíamos subir diferentes documentos en Word, podíamos subir documentos de Google, documentos abiertos que ellos iban comentando. Les pusimos la valoración, también en un cuestionario, luego si nos da tiempo vemos cómo lo han valorado. Y luego los alumnos subían cosas, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas que más les caracteriza a los alumnos es lo que les encanta, compartir fotos. Entonces, al principio, igual la primera o segunda conversación estaban un poco que no sabían cómo hablar, entonces les dijimos, bueno, en el libro se habla del pueblo de la infancia del protagonista, subid una foto del pueblo vuestro y hablad algo. Pues en ese momento pues, subieron en una semana 100 y pico fotos y empezaron a hablar sobre sus lugares y empezaron a hacer descripciones de lo que suponía para ellos ir a sus pueblos. Y bueno, ya empezaba a generarse ya bastante complicidad de todos. Detrás del proyecto, pues bueno, no es que hayamos trabajado, el proyecto nace con unos objetivos y nace también con está dentro de nuestra área. Entonces, hablar de competencias, se trabajan las competencias, y aquí yo lo he recogido un poco en forma de las reflexiones que ellos han dicho. La plataforma de Edmodo es privada, sí que vais a poder leer alguna conversación, tenemos permiso de ellos, pero bueno, nosotros en principio no la hemos puesto abierta. Pues bueno, entre los comentarios que ellos dicen, pues a la hora se escribe con H. No hemos dado la vara sobre tenéis que escribir bien la ortografía, pero a pesar de que fuera una red social informal, una red social, nosotros les insistíamos en la necesidad de tener cierta precaución con lo que escribimos. Entre ellos, ¿qué conversaciones son también bastante destacadas? Pues uno de los pequeños le dice, si necesitas ayuda con la foto del perfil, yo podré explicarte cómo ponerla. Yo creo que será el caso de Miguel, o alguno de ellos. Explicamos la cita. Sí, por ejemplo, yo estaba con una señora mayor que yo. Y ya me pedía mucha ayuda porque no sabía cómo acudir a la biblioteca de Edmodo para saber los trabajos de esa semana, o cómo subir una foto de perfil o poner comentarios. Entonces yo pues, le escribía donde estaba y le decía, pues tienes que pinchar en biblioteca y te saldrán todos los trabajos. Y luego de ahí te lo descargas y ya lo puedes ver siempre que quieras. Entonces ella lo agradecía mucho porque sí, así podía ver más fácilmente todas las cosas. Ahí, pues hombre, se han invertido bastante los roles. Los alumnos son los que han
enseñado a los adultos. Luego entre los alumnos también, pues a ver, era un libro de literatura y entre las propuestas que les mandábamos, pues muchas veces era, a ver, pues justo en este capítulo aparecen muchas metáforas. Entonces, pues, y nosotros les dábamos 3 propuestas, cada uno tenía que elegir uno si quería y si no, pues bueno, hicieran lo que fluyera, porque fluía mucho la conversación. Entonces, bueno, había siempre el típico alumno, yo he elegido el trabajo 1 y otro he elegido el trabajo 2. Entonces uno dice, bueno, aunque os sorprenda, yo voy a hacer el trabajo sobre las metáforas. O sea, ya, bueno, ¿qué hago yo hablando de ciencia? ¿Qué hago yo hablando de metáforas si yo en la vida hablo de literatura ni me importa nada de literatura? Y él se presentaba así a los alumnos. Sobre temas comprometidos hemos hablado y sobre muchos temas personales. Entonces, bueno, sin decir quién, pues bueno, los chavales hablaban de, yo no suelo hablar mucho con mis padres y no sé por qué, la verdad, haya mantenido las faltas, ¿de acuerdo? Ya en un chat con una de las personas mayores, porque yo no sé de qué hablan, es verdad que los mayores tenían su ritmo, igual estaban una semana que no podían entrar, o que no veían cómo, los jóvenes pensaban que era un chat al principio, pues no me ha contestado, claro, los alumnos de Pacho iban una vez a la semana a la hora de informática y lo hacían allí, porque en casa no tenían internet. Y luego, pues por ejemplo, el último, pues también no pasa nada, para todos es duro el comienzo, pero ya verás cómo te adaptas sin darte cuenta, pues otro de los comentarios de los alumnos a los mayores. Y luego ya ellas os van a comentar un poco los temas de los que han escrito. Bueno, los profesores en clase a veces nos daban unos temas de los que teníamos que escribir a veces unas líneas o un texto a veces más largo, y luego lo subían a la biblioteca y luego comentábamos a partir de eso. Por ejemplo, a mí me gustó la de cosas que salvaríamos, porque por ejemplo las chicas salvaríamos las fotos y los chicos las camisetas de fútbol. Pero lo que siempre se salvaría sería la mascota, porque todo el mundo le tiene mucho. Por ejemplo, ese documento lo hicimos un documento de Google, entonces ellos iban poniendo todas las intervenciones. Entonces ese documento, pues la protagonista en un momento tiene que decir qué cosas mete en su mochila, pues les mandamos, ¿qué metéis en la mochila? La persona mayor describe qué es lo que lleva en su bolso, todo, y los jóvenes también pues explicaban qué es lo que metían en la mochila. Entonces esos eran documentos compartidos que se actualizaban continuamente. ¿Luego más documentos? Luego también fueron muy bonitos los trabajos de lugares de nuestra infancia, porque comentábamos todos los recuerdos que teníamos de cuando éramos más pequeños, hicimos unos trabajos que fueron muy bonitos, y luego poníamos fotos, y claro, si conocías también a la otra persona, sabías un poco cómo a veces su infancia. Y en mi caso, por ejemplo, yo coincidí que yo conté que iba de pequeña a una playa y justo la señora de mi grupo me decía que la conocía y que ella también solía ir, entonces también solíamos hablar de eso, entonces formaba como una conexión. De hecho, Leire, pues con la persona adulta y con el chico joven con el que conversaban, pues bueno, crearon muchísima complicidad. Luego, pues el encuentro, como comentaba Ananda, el proyecto acabó con el encuentro con Fernando Marías en el Casco Viejo, hicimos una gincana cultural, iban los grupos de 3 personas por ahí haciendo pequeñas pruebas, y luego nos fuimos al edificio de la Bolsa y nos contó un poco la historia del libro, ellos participaron también, y ya se va acabando. Y ya, pues nada más, vosotros, pues a ver, sobre los temas, aunque son privados, pues tenéis aquí, ¿no? Leire. Pues alguno hay sobre responsabilidades, que no lo puedo leer. Bueno, no. Miráis, contad, no hace falta que sigáis aquí. Bueno, por ejemplo, este es mi grupo. Yo iba muy rápido y la señora mayor, no sé qué le pasó, que estuvo igual un mes, 2, sin escribirnos. Así. Y vino Laia y entonces se movió un poco más el grupo y hablábamos más. Luego, pues, hombre, todos se disculpaban, era una de las cosas más bonitas. Perdona, no he podido entrar, perdona, tengo exámenes, perdona, gracias. O sea, se han dicho perdón y gracias cuántas veces, las veces que nos han dicho a nosotros en toda nuestra vida. Sobre la memoria histórica y sobre la vida de nuestros familiares. Luego, a raíz del proyecto se han realizado muchos trabajos. Entonces, pues bueno, se contó la historia de los familiares, de los abuelos que habían pasado la guerra, se comentaron, se pusieron en común lo que había vivido la persona de Ibar y lo que habían vivido los abuelos, por ejemplo, de Leire. Y era la misma historia. Y ya está, y aquí bueno, pues tenéis nuestro sitio, que lo podéis, están todos los datos, y bueno, y gracias a los alumnos.